¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en la Biblia que la mayoría de los predicadores prefieren ignorar? Un versículo tan poderoso y desafiante que pocos se atreven a hablar de él. Y si te dijera que en las Escrituras hay un mensaje que ha sido ocultado a plena vista, un versículo que muchos no quieren predicar porque confronta la comodidad espiritual y reta nuestra fe al límite. Este versículo no es cualquier palabra. Es una verdad que puede sacudir el alma y transformar la vida de quien la escucha. Ignorarlo podría costarte mucho más de lo que imaginas. ¿Podría ser este el mensaje que Dios quiere que escuches hoy? ¿Podría ser esta la respuesta que has estado buscando todo este tiempo sin saberlo? La palabra de Dios no solo está llena de promesas, también contiene advertencias que muchos prefieren evitar. Pero hoy, en este video, vamos a desenterrar esta joya escondida. Vamos a descubrir juntos qué está escrito realmente en ese versículo y qué sucede si decidimos ignorarlo. Este es un conocimiento que muy pocos tienen el valor de aceptar, pero que puede significar la diferencia entre recibir una gran bendición o perder una oportunidad divina. Dios ha traído este mensaje hasta ti por una razón. No estás aquí por casualidad. Hoy podrías recibir la revelación que cambiará tu vida para siempre. Antes de comenzar con este estudio profundo, quiero que declares tu compromiso con la verdad de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, háblame hoy. Al hacerlo, estarás activando tu fe y abriendo tu corazón para recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. También, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene para ellas. No es solo un clic, es un acto de fe y de evangelización. Gracias por ser parte de esta misión. Mucha gente usa estos videos como su alimento espiritual diario, porque no siempre tienen una iglesia cerca o alguien que los guíe. Por eso, tu participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y fortaleciéndose en la fe. Recuerda esto: al final de este vídeo puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu destino espiritual para siempre. Este es uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia. Jesús, con palabras firmes y directas, nos advierte sobre una realidad aterradora. No todo el que dice ser cristiano entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21-23. Este pasaje nos sacude porque rompe una de las mayores ilusiones del mundo cristiano. El simple hecho de conocer a Dios, hablar de Él o hacer cosas en su nombre no es garantía de salvación. Jesús nos muestra que hay personas que creen estar en el camino correcto, pero en el momento decisivo serán rechazadas. Muchos piensan que porque asisten a la iglesia, leen la Biblia o participan en actividades religiosas, tienen asegurada su salvación. Pero Jesús deja claro que no es suficiente con llamarle Señor. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios. Este mensaje es peligroso para quienes predican un evangelio fácil, un evangelio de apariencia sin transformación. Es por eso que muchos lo evitan. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo saber si realmente estamos haciendo la voluntad del Padre? Jesús dice que muchos se presentarán ante Él en aquel día
con confianza, convencidos de que hicieron grandes obras en su nombre. Pero en lugar de ser bienvenidos en el reino de Dios, recibirán la peor respuesta posible: nunca os conocí. Imagínate el impacto de esas palabras. Personas que pensaban estar sirviendo a Dios, que creían ser salvas, pero que en realidad estaban engañadas. ¿Cómo es posible esto? Porque el verdadero cristianismo no se mide por lo que hacemos en público, sino por nuestra relación real y genuina con Dios. Jesús no busca solo creyentes, sino discípulos que vivan conforme a su voluntad. Para entenderlo, debemos ir más allá de la religión y profundizar en lo que significa amar y obedecer a Dios de corazón. La voluntad del Padre no es solo hacer milagros, ni predicar, ni expulsar demonios. Es algo mucho más profundo. Es vivir en santidad y obediencia, como dice 1 Pedro 1, 15, 16. Es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, como enseña Mateo 22, 37. Es amar al prójimo como a nosotros mismos, según Mateo 22, 39. Es negarnos a nosotros mismos y tomar. Este pasaje nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo una fe superficial o realmente conocemos a Jesús? ¿Nuestra relación con Dios es profunda o solo una fachada? Hoy, Jesús nos hace una advertencia y nos da una oportunidad. No basta con decir, Señor, Señor. Debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Este versículo nos desafía a mirarnos en el espejo espiritual y preguntarnos si estamos viviendo una fe real o solo una apariencia de religiosidad. Si nuestra relación con Dios es genuina o solo basada en emociones y costumbres. Si estamos haciendo la voluntad del Padre o simplemente siguiendo una tradición cristiana sin compromiso. Este es el momento de reflexionar y tomar una decisión. La puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre, porque no hay tragedia más grande que pasar toda la vida creyendo que estamos en el camino correcto, solo para darnos cuenta al final que Jesús nos dice, nunca te conocí. Jesús dejó en claro que no basta con decir que le seguimos, sino que debemos vivir conforme a su voluntad. Pero esto plantea una pregunta profunda. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos en el camino correcto? La respuesta a esta pregunta está en una de las advertencias más inquietantes que Jesús dio a sus discípulos: la puerta estrecha y el camino angosto. En Mateo 7, 13, 14, Jesús dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este es otro de esos versículos que pocos quieren predicar, porque confronta la idea de un cristianismo cómodo y sin sacrificio. La mayoría de las personas prefieren lo fácil, lo amplio, lo que no exige mucho esfuerzo. Pero Jesús nos advierte que el camino de la verdad no es popular ni multitudinario. No es el camino donde todo está permitido, ni donde podemos vivir conforme a nuestros deseos sin consecuencias. Es un camino de compromiso, de renuncia, de transformación. Y lo más impactante de este mensaje es la cantidad de personas que están caminando en la dirección equivocada sin darse cuenta. Jesús dice que muchos van por el camino ancho, pero pocos encuentran el camino de la vida. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. Si la mayoría está en el camino equivocado, ¿cómo asegurarnos de que realmente estamos siguiendo a Cristo y no a una versión diluida del Evangelio? El mundo ofrece una fe sin compromiso, una gracia sin arrepentimiento, una salvación sin transformación. Pero la palabra de Dios es clara. Seguir a Cristo implica cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y vivir conforme a su voluntad.
No se trata solo de decir que creemos, sino de demostrarlo con nuestra vida. Por eso, muchos evitan predicar este mensaje, porque implica llamar a la gente a una vida de santidad, a alejarse del pecado, a tomar decisiones difíciles por amor a Dios. Pero aquí está la gran promesa. Aunque el camino sea difícil, lleva a la vida. Aunque pocos lo encuentren, aquellos que lo siguen tienen la mayor recompensa: una eternidad con Dios. No es un camino para los que buscan comodidad, sino para los que anhelan la verdad. Es por eso que Jesús dice que pocos lo hallan, porque requiere un corazón dispuesto a obedecer, aunque el mundo vaya en otra dirección. Y este mensaje es clave para nuestra vida, porque nos obliga a preguntarnos: ¿estoy caminando en la dirección correcta o solo estoy siguiendo la multitud? Es fácil decir que somos cristianos, es fácil identificarnos con una religión, pero ¿estamos realmente en la senda que Jesús trazó? El camino estrecho nos llama a vivir en integridad, a alejarnos de lo que desagrada a Dios, a amar como Jesús amó, a perdonar como Él perdonó, a buscar la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. No es el camino más atractivo para el mundo, pero es el único que nos lleva a la vida eterna. Y aquí es donde este mensaje nos confronta. Si hoy Jesús volviera, ¿en qué camino nos encontraría? Esta es una advertencia que no podemos ignorar. Jesús no dice que haya muchos caminos que lleven a Dios, dice que hay solo uno, y es estrecho. Pero lo más impactante es que muchos creen que están en él, cuando en realidad han tomado el camino espacioso sin darse cuenta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos en la senda correcta? Jesús mismo nos dio la clave. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Si realmente le seguimos, su voz nos guiará. Si realmente le pertenecemos, su verdad nos transformará. Hoy es el momento de examinar nuestro caminar. No podemos permitirnos estar en el grupo de los que escucharon las palabras de Jesús, pero nunca hicieron caso. No podemos ser de aquellos que se engañaron a sí mismos, pensando que estaban en el camino correcto solo porque conocían de Dios. Este es un llamado urgente a despertar, a salir de la multitud que sigue lo fácil y abrazar la verdad de Cristo, sin importar el precio. Porque solo los que caminan por la senda angosta son los que verdaderamente verán su gloria. Jesús nos ha hablado del camino estrecho y la puerta angosta, dejándonos una advertencia clara. No todo el que dice seguirle está realmente en el camino correcto. Pero hay algo aún más profundo en esta enseñanza que pocos se atreven a predicar: la forma en que el engaño puede entrar en la vida de un creyente sin que lo perciba. En Mateo 24:24, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta declaración es impactante porque nos muestra que el engaño espiritual no es algo lejano ni reservado solo para los incrédulos. Es tan sutil y peligroso que incluso aquellos que han sido llamados por Dios pueden ser arrastrados si no permanecen firmes en la verdad. El problema del engaño es que parece verdad. Los falsos maestros no vienen con un letrero que dice: «Cuidado, soy un lobo disfrazado de oveja». Al contrario, hablan de Dios, usan la Biblia, hacen milagros, parecen espirituales. Pero detrás de su apariencia hay un mensaje que desvía a las personas del verdadero camino de Cristo. Y aquí está el problema. Muchos buscan a Dios, pero en su desesperación pueden terminar siguiendo algo que solo tiene la apariencia de verdad. ¿Cómo podemos reconocer cuándo estamos frente a un falso evangelio? Jesús nos dejó una clave: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16.
No se trata de cuánto predican, cuántos seguidores tienen o cuántos milagros hacen. Se trata de los frutos de su vida y su enseñanza. Un verdadero siervo de Dios predica el arrepentimiento, la santidad, la obediencia a Cristo. Un falso maestro predica un evangelio sin cruz, sin transformación, un evangelio que acomoda el pecado en lugar de confrontarlo. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo evitar ser engañados? La única forma es permaneciendo en la palabra de Dios. No podemos basar nuestra fe solo en lo que otros dicen, en lo que escuchamos en un sermón o en lo que sentimos en un momento de adoración. Necesitamos conocer la Escritura, escudriñarla, pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, porque cuando un creyente se aparta de la palabra, se vuelve vulnerable al engaño. Y esto es precisamente lo que el enemigo busca, que las personas sigan una fe basada en emociones, en experiencias, en tradiciones, pero no en la verdad de Dios. Este pasaje nos confronta con una realidad que pocos quieren aceptar. No todos, los que hablan en el nombre de Dios, realmente le pertenecen. No todas las iglesias predican la verdad. No todo lo que parece espiritual es de Dios. Y si no estamos firmes en la verdad, podríamos estar caminando hacia la destrucción sin darnos cuenta. Por eso Jesús nos llama a velar, a estar atentos, a examinarlo todo con discernimiento. La salvación es demasiado valiosa como para dejarla en manos de cualquiera. Nuestra relación con Dios es demasiado importante como para construirla sobre una base débil. El tiempo es corto y la oscuridad avanza, pero los que permanecen en la verdad no serán movidos. Los que tienen el Espíritu Santo y la palabra como su guía no serán engañados. Hoy, Jesús nos llama a despertar, a dejar de seguir la multitud y asegurarnos de que nuestra fe está cimentada en la roca firme de su verdad. Porque cuando llegue el día en que estemos delante de Él, lo único que importará es si realmente le conocimos y vivimos conforme a su voluntad. Jesús nos ha advertido sobre el engaño y la importancia de permanecer en la verdad. Pero hay algo aún más inquietante que muchos prefieren ignorar: la existencia de un juicio final en el que cada persona dará cuentas de su vida. En Hebreos 9:27 se nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este versículo nos recuerda que la vida no termina en la muerte, sino que después de ella enfrentaremos la justicia divina. Pero lo que pocos quieren predicar es que este juicio no solo es para los impíos, sino también para los que dicen seguir a Cristo. Muchos creen que porque asisten a una iglesia o porque un día hicieron una oración de fe, automáticamente tienen asegurada su entrada al cielo. Pero Jesús dejó en claro que no todo el que le llama Señor será recibido en su reino. En Mateo 7:21-23 pronunció unas palabras estremecedoras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje nos revela una verdad que pocos quieren escuchar. Hay personas que piensan que están seguras espiritualmente, pero cuando llegue el día del juicio, se darán cuenta de que nunca fueron realmente conocidas por Cristo. Aquí no se está hablando de incrédulos, sino de personas que hicieron obras en el nombre de Jesús. Predicadores, profetas, líderes religiosos, creyentes que asistieron a la iglesia, pero que nunca tuvieron una verdadera relación con Dios. El problema
es que muchos han cambiado la obediencia por el activismo religioso. Piensan que por hacer cosas para Dios, automáticamente están bien con Él. Pero Jesús no busca personas que solo le sirvan, sino personas que le amen y le obedezcan. No basta con hacer milagros, predicar o tener conocimiento bíblico. Lo único que garantiza nuestra entrada al reino de los cielos es vivir en su voluntad. Este mensaje es un llamado de alerta. Hoy es el momento de examinar nuestra vida, de preguntarnos si realmente estamos en una relación con Dios o si solo estamos viviendo una apariencia de fe. Porque el día del juicio no habrá excusas, no habrá segundas oportunidades. Será el momento en que se revelará quién realmente pertenecía a Cristo y quién solo usaba su nombre sin conocerle. La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente Jesús me conoce? ¿Mi vida refleja una relación genuina con Él? Porque en aquel día, lo único que importará no es cuántas veces fuimos a la iglesia, cuántos versículos memorizamos o cuántos sermones predicamos. Lo único que importará es si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El juicio de Dios es real y nadie puede evitarlo. Pero la buena noticia es que hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Él con un corazón sincero, de arrepentirnos, de buscarle de verdad. No podemos dejar esto para después, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. La eternidad está en juego, y solo los que han sido fieles hasta el final podrán escuchar las palabras más hermosas de todas. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. La advertencia de Jesús sobre el juicio final nos lleva a reflexionar sobre una de las verdades más ignoradas de la fe cristiana, el peligro de una vida tibia. En Apocalipsis 3:15-16, el Señor dirige unas palabras duras a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una de las declaraciones más impactantes de la Biblia, porque nos muestra que hay un tipo de creyente que Dios rechaza. Aquel que vive en una fe a medias, sin compromiso real, sin pasión por su presencia. El problema de la tibieza espiritual es que engaña. La persona tibia no se considera perdida, pero tampoco está completamente entregada a Dios. Cree en Él, pero su vida no refleja el fuego del Espíritu Santo. Ora, pero no con fervor. Lee la Biblia, pero no la vive. Va a la iglesia, pero sigue aferrado a los placeres del mundo. Y lo más peligroso es que este estado de comodidad espiritual puede hacer que alguien piense que todo está bien, cuando en realidad está en peligro de ser rechazado por Dios. Jesús fue claro. Prefiere a una persona fría, alguien que al menos reconoce que está lejos de Él, a una persona tibia que cree que está bien, pero en realidad no lo está. Y esto es precisamente lo que ocurre en la vida de muchos creyentes hoy en día. Se conforman con una fe superficial, con una relación con Dios basada en costumbres y rutinas, pero sin un verdadero amor por Él. Se vuelven indiferentes a la voz del Espíritu Santo, justifican su pecado, buscan excusas para no comprometerse completamente con Cristo. El mundo actual nos bombardea con distracciones, con mensajes que nos invitan a una vida cómoda, sin sacrificios, sin renuncias, y si no estamos vigilantes, podemos caer en la trampa de la tibieza sin darnos cuenta. Podemos empezar a aceptar lo que antes rechazábamos, a tolerar lo que antes nos escandalizaba, a vivir un evangelio sin compromiso. Pero Dios no quiere una relación a medias con nosotros. Quiere todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Si hoy sentimos que nuestra fe se ha enfriado, que nuestra pasión por Dios ya no es la misma, que nos hemos conformado con una vida espiritual vacía,
Es tiempo de despertar. No podemos ignorar este llamado de atención. Jesús nos está diciendo que Él no acepta la tibieza, que la rechaza, que la vomita. Y si no reaccionamos a tiempo, podríamos estar en peligro de perder nuestra relación con Él. La única solución para la tibieza espiritual es el arrepentimiento genuino, volver a los pies de Cristo con humildad, reconocer que lo hemos dejado en segundo plano, pedirle que encienda en nosotros, porque llegará el día en que cada uno de nosotros estará delante de Dios, y solo aquellos que le hayan amado con todo su ser serán recibidos en su presencia. El Señor nos está llamando hoy a tomar una decisión. No podemos seguir en la comodidad, en la indiferencia. No podemos permitirnos una fe sin fuego. Hoy es el día de volvernos a Dios con todo nuestro corazón, de buscarle con pasión, de entregarnos completamente a Él, porque el tiempo es corto y solo aquellos que sean hallados fieles recibirán la corona de vida. Jesús advirtió muchas veces sobre el peligro del engaño espiritual, pero hay una advertencia en particular que pocos quieren predicar. La gran cantidad de personas que creen estar en el camino correcto y en realidad están perdidas. En Mateo 7:13-14, el Señor dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este versículo es una de las declaraciones más inquietantes de Jesús. Él no dice que algunas personas toman el camino de la perdición, sino que muchos lo hacen. Tampoco dice que la mayoría encuentra la vida eterna, sino que son pocos los que la hallan. Esto nos obliga a hacer una pregunta que puede sacudir nuestra fe. ¿Estoy realmente en el camino correcto? Vivimos en un mundo que nos ofrece una versión fácil del Evangelio, un evangelio que no exige renuncias, que no habla de arrepentimiento, que solo promete bendiciones sin compromiso. Pero este no es el camino de Cristo. La puerta estrecha es difícil porque requiere sacrificio, disciplina espiritual, negación de uno mismo. No es popular, no atrae multitudes, no es cómoda, y por eso son pocos los que la eligen. El problema es que la puerta ancha no parece mala. De hecho, muchas personas creen que están en la voluntad de Dios, cuando en realidad están siguiendo un evangelio adulterado, un evangelio donde no importa el pecado, donde no hay necesidad de santidad, donde todo es aceptable con tal de sentirse bien. Pero Jesús nos advirtió que este camino lleva a la perdición. Hoy en día, muchos buscan iglesias donde solo se hable de amor y prosperidad, pero no quieren escuchar sobre el pecado, la obediencia y el temor de Dios. Prefieren un evangelio cómodo, sin confrontación, sin transformación real. Pero si el evangelio que seguimos no nos lleva a la cruz, no nos lleva a morir a nosotros mismos, entonces no es el evangelio de Cristo. El camino angosto es difícil, pero es el único que lleva a la vida eterna. Es un camino de entrega, de perseverancia, de fidelidad a Dios en medio de las pruebas. No se trata de buscar lo fácil, sino lo verdadero. No se trata de seguir a la multitud, sino de seguir a Cristo, aunque eso signifique ser rechazado, incomprendido o perseguido. Si hoy nos damos cuenta de que hemos estado caminando por el camino ancho, aún hay tiempo de corregir nuestro rumbo. Aún podemos volvernos a Dios con un corazón sincero y pedirle que nos ayude a entrar por la puerta estrecha. Pero esto requiere valentía. Requiere estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos impida seguirle con un corazón íntegro. Jesús dijo que pocos encuentran este camino, pero la pregunta es, ¿seremos nosotros parte de esos pocos? No podemos conformarnos con una fe superficial, con una vida cristiana de apariencias. Debemos asegurarnos de que estamos caminando en
La verdad, porque en el día del juicio no habrá segundas oportunidades. Solo aquellos que hayan elegido el camino angosto serán bienvenidos en el reino de Dios. El tiempo de decidir es ahora. No podemos seguir postergando nuestra entrega a Dios. No podemos seguir caminando en una fe sin compromiso. Hoy es el momento de asegurarnos de que realmente estamos en el camino correcto, porque nuestra eternidad depende de ello. Uno de los versículos más incómodos de la Biblia, y que casi nadie quiere predicar, es Mateo 7:21-23. Jesús advierte con palabras estremecedoras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son una sacudida para cualquiera que se llame cristiano. Jesús no está hablando de ateos, ni de personas que rechazan la fe. Está hablando de personas que creen en Él, que le llaman Señor, que incluso han realizado obras en su nombre, y sin embargo les dice, nunca os conocí. ¿Cómo es posible que alguien que ha profetizado, echado fuera demonios y hecho milagros en el nombre de Jesús, sea rechazado por Él? Aquí está la clave. No es suficiente hacer cosas en el nombre de Dios. Hay una gran diferencia entre tener apariencia de piedad y tener una relación genuina con Cristo. Muchas personas pueden hablar bonito sobre Dios, pueden ser líderes en la iglesia, pueden tener grandes ministerios, pero si sus corazones no están alineados con la voluntad de Dios, están en peligro. Este pasaje nos muestra que no basta con conocer a Dios en teoría. Dios quiere conocernos en intimidad. No quiere solo nuestras palabras, quiere nuestra obediencia. No quiere solo nuestras obras, quiere nuestro corazón rendido por completo. Por eso Jesús advierte que en el día del juicio muchos se llevarán una sorpresa. Muchos que pensaban que estaban en el camino correcto, descubrirán que nunca tuvieron una relación real con Él. Este es un mensaje de urgencia. No podemos basar nuestra seguridad en lo que hacemos externamente, en cuántos versículos conocemos, en cuántas veces hemos ido a la iglesia. La verdadera señal de un hijo de Dios es la obediencia. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. El verdadero amor a Dios se demuestra en la vida cotidiana, en la forma en que vivimos, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Este versículo que nadie quiere predicar nos llama a examinarnos, a preguntarnos si realmente estamos viviendo para Dios o solo tenemos una apariencia de espiritualidad. Porque en el día final, lo único que contará será si Dios nos conoce como hijos obedientes. No habrá excusas, no habrá explicaciones que podamos dar. Solo habrá dos caminos: ser recibidos en su presencia o ser rechazados como desconocidos. Si hoy sentimos que hemos estado viviendo una fe superficial, es el momento de arrepentirnos y buscar a Dios de verdad. No podemos jugar con nuestra eternidad. No podemos asumir que estamos bien solo porque hacemos cosas para Dios. Debemos asegurarnos de que vivimos en su voluntad, porque solo aquellos que le obedecen entrarán en su reino. El tiempo de reaccionar es ahora. No esperemos al último momento. No confiemos en nuestras obras externas. Dios está mirando el corazón. Y solo aquellos que realmente le conocen y le obedecen serán reconocidos por Él en aquel día. En el libro de Apocalipsis,
Jesús da un mensaje impactante a la iglesia de la Odisea, un mensaje que pocos quieren predicar porque confronta directamente el corazón de muchos creyentes. En Apocalipsis 3, 15, 16, el Señor dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este pasaje es una advertencia seria. Dios no tolera la tibieza espiritual. Prefiere que una persona sea completamente entregada a Él o que ni siquiera le siga. Pero la indiferencia, la fe a medias, la religiosidad sin compromiso, es algo que aborrece. La imagen de ser vomitados de su boca es fuerte. Nos muestra que la tibieza no es solo un problema menor, sino algo que provoca rechazo total de parte de Dios. Pero, ¿qué es ser un cristiano tibio? Es alguien que cree en Dios, pero no le obedece completamente. Alguien que asiste a la iglesia, pero no vive en santidad. Alguien que dice amar a Dios, pero su corazón está dividido entre el mundo y el Señor. Es quien ora cuando tiene problemas, pero se olvida de Dios cuando todo está bien. Es quien quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere compromiso con su voluntad. Lo más peligroso de la tibieza espiritual es que la persona no se da cuenta de su estado. Jesús sigue diciendo, en Apocalipsis 3:17, «Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». La iglesia de la Odisea pensaba que todo estaba bien, que tenían éxito, que no necesitaban nada, pero Dios veía su verdadera condición. Estaban espiritualmente arruinados y no lo sabían. ¿Cuántos cristianos hoy viven engañados de la misma manera? Creen que están bien con Dios porque asisten a una congregación, porque hacen obras, porque oran de vez en cuando. Pero en realidad están lejos de Dios porque su fe es superficial, porque no hay fuego en su relación con Él. La tibieza es peligrosa porque adormece el corazón. La persona tibia no siente la necesidad de buscar más de Dios, no siente urgencia, por arrepentirse cree que todo está bajo control. Pero Jesús nos muestra que este estado es el más peligroso de todos. La buena noticia es que Dios no nos deja sin esperanza. En Apocalipsis 3, 19, 20, Él dice, «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Jesús no quiere que permanezcamos en la tibieza. Nos está llamando. No podemos vivir una fe tibia y esperar recibir la aprobación de Dios. No podemos seguir un evangelio de comodidad y pensar que estamos en el camino correcto. Debemos decidir de una vez por todas si realmente vamos a seguir a Cristo con todo o no. Hoy es el momento de despertar. Si hemos estado viviendo en la tibieza, es hora de encender el fuego de nuestra fe. Dios nos está llamando a un compromiso real, a dejar la indiferencia espiritual, a vivir con una pasión genuina por Él. No hay tiempo que perder, porque solo aquellos que sean hallados fieles permanecerán en su presencia para siempre. Otro pasaje que pocos quieren predicar se encuentra en Lucas 9, 23, 24, donde Jesús dice, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará». Estas palabras son un desafío radical. Ser cristiano no se trata solo de creer en Dios o de asistir a la iglesia. Jesús nos llama a algo mucho más profundo, a negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz diariamente. Esta no es una invitación cómoda. No es un mensaje que endulce el oído. Es una llamada a morir a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos, a nuestra comodidad,
para seguir a Cristo con todo el corazón. Negarse a uno mismo significa dejar de vivir para nuestros propios intereses y rendir nuestra vida completamente a Dios. Significa que ya no somos dueños de nuestra vida, sino que Jesús es nuestro Señor. Pero ¿cuántos cristianos realmente han hecho esto? Muchos quieren a Dios en su vida, pero solo hasta cierto punto. Quieren la salvación, pero sin sacrificios. Quieren las bendiciones, pero sin compromisos. Quieren el cielo, pero sin cargar su cruz. Jesús nos advierte que quien intente salvar su vida, es decir, aferrarse a sus propios planes, placeres y ambiciones, sin entregarse por completo a Dios, terminará perdiéndola. Pero quien pierda su vida por causa de Cristo, quien esté dispuesto a renunciar a todo por Él, hallará la verdadera vida. Este es el gran secreto del Evangelio. Solo cuando entregamos todo a Dios, encontramos el propósito y la plenitud que buscamos. La cruz simboliza sacrificio, muerte a nuestro ego, renuncia a todo lo que nos aparta de Dios. Tomar nuestra cruz no es algo que se haga una sola vez. Es un proceso diario. Cada día debemos decidir si vivimos para nosotros mismos o para Dios. Cada día enfrentamos la decisión de seguir nuestra propia voluntad o rendirnos a la de Cristo. El mundo nos dice que busquemos nuestra propia felicidad, que pongamos nuestros deseos en primer lugar. Pero Jesús nos dice que el verdadero gozo se encuentra en rendirnos completamente a Él. Este es un mensaje difícil de aceptar. Va en contra de la naturaleza humana, va en contra de lo que el mundo enseña. Pero es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Si hoy sentimos que hemos estado viviendo solo para nosotros mismos, sin verdaderamente tomar nuestra cruz, es el momento de decidir. No podemos ser discípulos de Cristo sin sacrificio. No podemos llamarnos cristianos sin negarnos a nosotros mismos. Dios nos está llamando a un compromiso real, a una entrega total. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Uno de los versículos más desafiantes y menos predicados en las iglesias se encuentra en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo es una advertencia directa. Sin santidad, nadie verá a Dios. No hay excepciones, no hay atajos, no hay una alternativa más fácil. Pero, ¿qué significa realmente vivir en santidad? Muchos piensan que la santidad es solo evitar pecados evidentes, como el robo, el adulterio o la mentira. Pero la santidad va mucho más allá. Es un estilo de vida apartado para Dios. Es vivir de manera diferente al mundo. Es buscar agradar a Dios en cada área de nuestra vida. En nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, en la forma en que usamos nuestro tiempo y en cómo tratamos a los demás. La santidad no es una opción para los cristianos, es una necesidad. No podemos vivir en pecado y esperar entrar en la presencia de Dios. No podemos jugar con el Evangelio y pensar que seremos salvos. La Biblia es clara. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero aquí está la parte difícil. La santidad no es popular. El mundo nos dice que vivamos como queramos, que sigamos nuestros deseos, que hagamos lo que nos haga felices. Y muchas iglesias hoy han suavizado el mensaje, han dejado de hablar del pecado, han cambiado la santidad por un evangelio de comodidad. Pero Dios no cambia. Su estándar sigue siendo el mismo. La santidad no significa perfección, porque todos fallamos. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Hay un precio que pagar para caminar en santidad. Significa decir no al pecado cuando todos dicen sí. Significa ir contra la corriente cuando la mayoría sigue el camino ancho. El enemigo intentará
convencernos de que la santidad es difícil, aburrida, innecesaria. Pero aquí está la verdad. La santidad no nos roba la felicidad, nos lleva a la verdadera plenitud en Dios. Nos acerca a su presencia, nos llena de su paz, nos hace experimentar el gozo que solo Él puede dar. Si queremos ver al Señor, debemos vivir en santidad. No es algo opcional, es la clave para entrar en su presencia, para experimentar su poder, para recibir su promesa de vida eterna. Es tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo realmente apartados para Dios? ¿O estamos tolerando pequeñas cosas que nos alejan de Él? No hay tiempo que perder. Hoy es el día para tomar la decisión de vivir en santidad y acercarnos más a Dios. Otro de los versículos que pocos quieren predicar se encuentra en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje es una advertencia para todos los creyentes que han caído en una fe tibia, una fe sin pasión, sin compromiso, sin fuego. Jesús no está hablando aquí a los incrédulos, sino a la iglesia. No se trata de aquellos que nunca han conocido a Dios, sino de aquellos que han decidido caminar con Él, pero lo hacen a medias. El problema de la tibieza espiritual es que engaña. La persona tibia cree que está bien, cree que es suficiente asistir a la iglesia de vez en cuando, orar cuando hay un problema, leer la Biblia solo cuando tiene tiempo. Se conforma con una vida cristiana superficial. No está completamente apartada de Dios, pero tampoco está entregada completamente a Él. Jesús dice que es mejor ser frío o caliente, pero nunca tibio. ¿Por qué? Porque cuando alguien es frío, es decir, cuando está lejos de Dios, al menos tiene la posibilidad de reconocer su necesidad y arrepentirse. Y cuando alguien es caliente, arde con pasión por Dios y vive en obediencia. Pero el tibio está en una zona peligrosa, cree que está bien, pero en realidad está lejos de Dios. La tibieza es cómoda, no hay sacrificio, no hay renuncia, no hay entrega total, pero es un estado peligroso porque adormece el corazón y nos hace creer que estamos bien con Dios cuando en realidad estamos en riesgo de ser rechazados. Jesús es claro, al tibio lo vomitará de su boca. No se trata de una pequeña advertencia, sino de un juicio serio. Pero aquí está la buena noticia. Dios no quiere que nadie permanezca tibio. Su deseo es que encendamos nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo, que volvamos a la pasión del primer amor, que dejemos la apatía espiritual y nos rindamos completamente a Él. Si hoy sentimos que nuestra fe se ha enfriado, si nos damos cuenta de que hemos estado viviendo una vida cristiana sin pasión, este es el momento de tomar una decisión. Dios nos está llamando a despertar, a dejar la indiferencia, a buscarlo con todo el corazón. No podemos conformarnos con una fe a medias, no podemos jugar con nuestra relación con Dios. Es tiempo de arder con pasión por Cristo, de vivir en fuego por Él, de comprometernos con todo nuestro ser. Porque solo aquellos que son verdaderamente apasionados por Dios experimentarán la plenitud de su presencia y su gloria. Uno de los versículos más confrontadores que Jesús pronunció se encuentra en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este es un mensaje que pocos quieren escuchar porque nos obliga a examinar nuestra relación con Dios. Es fácil llamarle Señor, es fácil decir que le seguimos, pero la verdadera prueba de nuestra fe no está en nuestras palabras, sino en nuestra obediencia. Jesús nos está diciendo que no basta con llamarlo Señor, no basta con asistir a la iglesia, levantar las manos en adoración o incluso decir que creemos en Él.
Lo que realmente demuestra nuestra fe es nuestra obediencia a su palabra. Hoy en día, muchas personas quieren los beneficios del Evangelio sin el compromiso. Quieren la bendición de Dios, pero no están dispuestas a vivir en obediencia. Quieren las promesas, pero sin la entrega total. Quieren que Dios les ayude en sus problemas, pero no quieren renunciar a su pecado. Pero Jesús es claro, no podemos llamarle Señor si no hacemos lo que Él dice. Un verdadero discípulo no solo escucha la palabra, sino que la obedece. No se trata de perfección, porque todos fallamos, sino de una actitud de rendición total a Dios. La Biblia dice en Santiago 1:22, «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esto significa que podemos engañarnos a nosotros mismos si pensamos que con solo escuchar la palabra ya estamos bien. Pero Dios no busca solo oyentes, sino hacedores. Personas que tomen en serio sus mandamientos y los vivan cada día. Jesús contó una parábola para ilustrar esta verdad. Dijo que hay dos tipos de personas: aquellas que construyen su casa sobre la roca y aquellas que la construyen sobre la arena. Los que oyen su palabra y la obedecen son como los que construyen sobre la roca. Cuando vienen las tormentas, permanecen firmes. Pero los que solo oyen, pero no obedecen, son como los que construyen sobre la arena. Cuando la tormenta llega, su casa se derrumba. Esto significa que nuestra obediencia a Dios no solo determina nuestra relación con Él, sino también nuestra estabilidad en la vida. Muchas personas se preguntan por qué sus vidas están llenas de caos y confusión, y la respuesta muchas veces está aquí: han construido sobre la arena de la desobediencia. Hoy es el momento de hacernos una pregunta sincera. ¿Estamos llamando a Jesús Señor sin obedecerle? ¿O estamos rindiendo nuestra vida completamente a su voluntad? No podemos seguir engañándonos. Dios nos llama a una fe real, a una entrega sincera, a una vida de obediencia verdadera, porque al final no importará cuántas veces le llamamos Señor, sino si vivimos como verdaderos hijos obedientes. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Solo aquellos que realmente tienen hambre de Dios, aquellos que buscan su verdad por encima de todo, son los que perseveran hasta el final, y tú eres uno de ellos. Eso significa que Dios tiene algo grande preparado para tu vida, porque has demostrado que tu corazón está dispuesto a recibir su palabra. Ahora quiero pedirte algo. Para demostrar tu compromiso con Dios y con la verdad que has recibido hoy, quiero que comentes esta frase en los comentarios. Señor, quiero obedecerte con todo mi corazón. Al escribirlo, estarás declarando públicamente tu decisión de vivir en obediencia a Dios. Estarás dejando una marca en el mundo espiritual, una señal de que tomas en serio tu fe. Y además, estarás animando a otros a hacer lo mismo. También quiero recordarte algo muy importante. Si este mensaje te ha impactado, no lo guardes solo para ti. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra. Muchas personas que están viviendo en tibieza espiritual, que están construyendo sobre la arena, que están engañándose a sí mismas con una fe sin compromiso. Pero Dios quiere abrir sus ojos, y tú puedes ser el instrumento que Él use para hacerlo. Comparte este video con al menos una persona. No subestimes el poder de una simple acción. Muchas veces un mensaje como este puede ser la diferencia entre alguien que sigue en el error y alguien que encuentra el camino de la verdad. Si realmente amas a Dios y amas a los demás, entonces comparte su palabra. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque cada video que publicamos aquí es una oportunidad más para acercarte a Dios, para aprender de su palabra, para fortalecer tu fe.
Este canal es como un refugio espiritual en medio de un mundo lleno de distracciones y engaños. Si te has quedado hasta el final de este video, significa que Dios te ha hablado. Y si Dios te ha hablado, es porque quiere seguir guiándote. No ignores su llamado. Ahora quiero invitarte a hacer algo más. Antes de cerrar este video, tómate unos momentos en silencio. Deja que la música de fondo llene tu corazón. Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle por lo que te ha enseñado hoy, para rendirle cualquier área de tu vida que aún necesita ser transformada. No tengas prisa por irte. Quédate en la presencia de Dios. Permite que su paz te envuelva. No pauses este video hasta que termine. Usa estos últimos minutos para conectar con Dios, para adorarlo, para recibir su amor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y en su palabra encontramos vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su luz brille sobre ti y que su verdad transforme tu vida para siempre.